Lolita, de Nabokov. Una novela que sin duda no deja indiferente a nadie. Ha generado un montón de debate, sobre todo en el aspecto ético y legal. Pero hoy vamos a intentar algo un poco diferente, ¿no? Sí. Vamos a bucear en la psique de Lolita desde la perspectiva del eneagrama. Una herramienta fascinante para analizar personajes, desde luego. Totalmente. Para quienes no están familiarizados, el eneagrama es un sistema que clasifica la personalidad en 9 tipos, cada uno con sus motivaciones, miedos, patrones de comportamiento. ¿Te parece si nos centramos en el eneatipo 2, el ayudador, y más concretamente en el subtipo conservación? Me parece perfecto. El subtipo conservación del eneatipo 2 busca amor y seguridad. No necesariamente románticos, sino como una estrategia de supervivencia. Y creo que esa es la clave para entender a Lolita. Interesante. ¿Podrías desarrollar esa idea? ¿Cómo se relaciona esto con la historia de Lolita? Claro. Pensemos en la infancia de Lolita. Huérfana a temprana edad, ha vivido una vida marcada por la inestabilidad. Para un 2 conservación, esa falta de seguridad es una amenaza existencial. Tiene sentido. Entonces, podríamos decir que su comportamiento, incluso la seducción de Humbert, es una forma de conseguir esa seguridad que tanto anhela. Exacto. No se trata de una atracción genuina, sino de una estrategia, digamos, inconsciente para cubrir sus necesidades en un entorno hostil. Es decir, que la manipulación no es un acto premeditado, sino una respuesta instintiva a su necesidad de sobrevivir. Precisamente. Y esto nos lleva a una cuestión crucial, ¿no? ¿Hasta qué punto Lolita es consciente de su poder sobre Humbert? ¿Es una manipuladora fría o una niña que simplemente intenta sobrevivir? Es una pregunta compleja sin duda. Y creo que para profundizar en ella tenemos que analizar momentos específicos de la novela. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. Por ejemplo, recordemos la escena en la que Lolita le pide a Humbert que le compre un vestido nuevo. Y Cuando él accede, Lolita actúa con total indiferencia. es cierto. ¿Qué nos dice esa escena sobre Lolita y su subtipo de eneagrama? Para un 2 conservación, los regalos no son un simple capricho, sino una prueba tangible de su valor. No basta con que les digan que les quieren, necesitan verlo materializado. Me entiendo. Es como si esos regalos fueran una forma de validar su existencia, de confirmar que es importante para Humbert. Exactamente. Y eso nos lleva a otro punto interesante, el aparente materialismo de Lolita. Sí, a lo largo de la novela vemos cómo disfruta los regalos, la atención constante de Humbert, las salidas. Pero para un 2 conservación, esto va más allá del simple deseo material. Es una forma de asegurarse su lugar en la vida de Humbert, de confirmar que no está sola. Es decir, que su materialismo no es superficial, sino una manifestación de su profunda necesidad de seguridad. Precisamente. Y aquí es donde la tragedia de Lolita se vuelve aún más evidente. ¿A qué te refieres? Su búsqueda de seguridad la lleva a una relación tóxica y destructiva. La manipulación, que en otro contexto podría ser una herramienta de supervivencia, se convierte en una trampa en su relación con Humbert. Es como si el fuego con el que juega acabara quemándola. Exacto. Y eso nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo se manifiesta esa dinámica de poder en la relación? ¿Cómo Lolita, a pesar de su aparente vulnerabilidad, ejerce control sobre Humbert? Es una pregunta fascinante. Y creo que para responderla, tenemos que analizar más a fondo la personalidad de Humbert y cómo se entrelaza con la de Lolita. De acuerdo. Pero antes de adentrarnos en la psique de Humbert, me gustaría que nuestros oyentes reflexionaran sobre lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cómo cambia la perspectiva del eneagrama nuestra comprensión de Lolita? ¿La vemos como una víctima, una manipuladora o algo más complejo? Retomando el análisis de Lolita como un eneatipo 2 conservación, hay un aspecto que me parece crucial, es esa búsqueda de seguridad en un Humbert, aunque desesperada, no está exenta de ambivalencia. Es cierto, hay momentos en los que Lolita parece rechazar o desafiar a Humbert. ¿Cómo encaja eso con su necesidad de seguridad? Es una excelente pregunta, y aquí es donde vemos la complejidad del 2 conservación. Por un lado, anhelan protección y afecto, pero por otro, temen perder su autonomía. Es decir, que buscan un equilibrio entre la necesidad de afecto y el miedo a la dependencia absoluta. Exactamente. Y eso se traduce en la actitud de Lolita, en sus cambios de humor, su rebeldía ocasional, esa forma de jugar con los celos de Humbert. Es como si a través de esos desafíos, Lolita intentara marcar límites, asegurarse de que no pierde el control por completo. Precisamente, aunque la relación es profundamente abusiva, esta dinámica refleja un patrón común en los 2 conservación. Nunca se entregan del todo, siempre mantienen una parte de sí mismos reservada. Es una forma de autoprotección, de evitar la vulnerabilidad total. Si lo pensamos bien, no es algo que todos hacemos en cierta medida. Por supuesto. Lo que ocurre es que en el 2 conservación, esta necesidad de control es más acusada, es una parte central de su personalidad. Y volviendo a Lolita, creo que esta ambivalencia explica en parte por qué es un personaje tan difícil de descifrar.
Totalmente de acuerdo. A veces es dulce y sumisa, otras veces es rebelde y desafiante. Esa dualidad es inherente al subtipo 2 conservación. Y al analizarla desde esta perspectiva, evitamos caer en juicios simplistas. No es solo una niña seductora o una víctima pasiva, sino un ser humano complejo que intenta sobrevivir como puede. Exacto. Y creo que para comprender mejor esa complejidad, debemos analizar también la figura de Humbert. ¿Cómo encaja su personalidad en esta dinámica? ¿Qué busca él en Lolita? Es una pregunta clave. Y aunque hoy nos centramos en Lolita, no podemos ignorar el papel de Humbert en esta trágica historia. Al fin y al cabo, es él quien tiene el poder real en la relación. Sin duda. Y creo que el eneagrama también puede ayudarnos a comprender mejor a Humbert, sus motivaciones, sus inseguridades, su obsesión por Lolita. Me parece fascinante. Pero antes de adentrarnos en la psique de Humbert, me gustaría retomar un punto que mencionaste antes, la capacidad de adaptación del dos conservación. Claro, recordemos que Lolita interactúa con otros personajes además de Humbert, su madre, compañeros de escuela. Y con cada uno de ellos adopta una actitud diferente, ajustando su comportamiento a lo que cree que le proporcionará mayor seguridad. Exactamente. Ok. Es constituir una máscara para cada ocasión. Y esto no significa que sea falsa o calculadora, sino que ha desarrollado esa estrategia para sobrevivir en un mundo que percibe como hostil. Es decir, que su adaptabilidad es una forma de protegerse, de conseguir lo que necesita en cada situación. Precisamente. Y en el caso de Lolita, esta característica se ve amplificada por su edad y su situación de vulnerabilidad. Es una niña que ha tenido que madurar demasiado rápido, aprendiendo a leer las señales de los demás para conseguir lo que necesita. Y eso la convierte en un personaje aún más trágico. Porque su capacidad de adaptación, que en otro contexto podría ser una fortaleza, la lleva a una relación abusiva donde se ve atrapada. Es una paradoja terrible. La misma habilidad que la ayuda a sobrevivir la conduce a un callejón sin salida. Y aquí volvemos a la importancia de analizar la novela desde una perspectiva psicológica. El eneagrama nos permite comprender las motivaciones de Lolita, ver más allá de la superficie y apreciar la complejidad de su personaje. Totalmente de acuerdo. Y creo que este análisis nos ayuda a comprender mejor no solo a Lolita, sino también las dinámicas de poder en las relaciones humanas. Sin duda. Aunque la historia de Lolita es extrema, refleja patrones que podemos observar en muchas otras relaciones. La necesidad de seguridad, el miedo a la vulnerabilidad, la lucha por el control. Son temas universales que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia forma de relacionarnos con los demás. Y a tener una mayor comprensión y empatía hacia aquellos que, como Lolita, se ven atrapados en relaciones tóxicas. Es una lección valiosa, sin duda. Y creo que es un buen momento para que nuestros oyentes reflexionen sobre todo lo que hemos hablado hasta ahora. ¿Qué les ha parecido el análisis de Lolita como un eneatipo 2 conservación? ¿Creen que esta perspectiva nos ayuda a comprender mejor la novela? Hemos explorado la psique de Lolita a través del eneagrama, específicamente como un eneatipo 2 conservación, pero no olvidemos que Lolita es ante todo una obra literaria. Una obra maestra, sin duda, y aunque es ficción, Nabokov nos presenta personajes con una psicología tan rica que trasciende las páginas del libro. Totalmente. Al analizar a Lolita desde el prisma del eneagrama, no buscamos justificar sus acciones, ni las de Humbert, sino comprender las motivaciones que los impulsan. Y en este sentido, la tragedia de Lolita radica en que su búsqueda de seguridad la lleva a un callejón sin salida. Exacto. Esa estrategia de supervivencia que ha desarrollado, la manipulación afectiva, se vuelve en su contra en la relación con Humbert. Es como si la herramienta que le ayudó a sobrevivir se convirtiera en su perdición. Una imagen muy acertada, y aquí es donde el eneagrama nos permite ir más allá de la superficie, de las interpretaciones simplistas. Lolita no es solo una historia de seducción o abuso, sino una exploración de la soledad, la carencia afectiva y las estrategias que desarrollamos para lidiar con ellas. Y creo que en este punto es importante recordar a nuestros oyentes que el eneagrama no es una herramienta para etiquetar a las personas, sino para comprender mejor la complejidad de la psique humana. Totalmente de acuerdo. Cada tipo de personalidad tiene sus propias luces y sombras, y el eneagrama nos ayuda a verlas con mayor claridad. En el caso de Lolita, entenderla como un 2 conservación nos permite ver más allá de la imagen de niña seductora y comprenderla como una persona herida que busca amor y seguridad de la manera que sabe. Y aunque su historia es extrema, creo que todos podemos identificarnos en algún punto con esa necesidad de ser amados y aceptados. Al final del día, todos buscamos conexiones significativas, un lugar en el mundo donde sentirnos seguros. Exacto. Y la historia de Lolita nos recuerda la importancia de buscar esas conexiones en lugares sanos, con personas que nos valoren por lo que somos. Y nos invita a reflexionar sobre cómo las carencias afectivas pueden marcar profundamente nuestra forma de relacionarnos.
Sin duda. Lolita es una novela que nos deja con muchas preguntas, pero también con una mayor comprensión de la complejidad humana. Es una obra que nos interpela a nivel individual y social y que sigue siendo relevante después de tantos años. Y con esa reflexión final, llegamos al final de nuestra inmersión en Lolita a través del eneagrama. Esperamos que este análisis les haya aportado una nueva perspectiva sobre la novela y sobre la complejidad de la psique humana. Y como siempre, los invitamos a seguir explorando el eneagrama y a descubrir cómo esta herramienta puede ayudarles a comprenderse mejor a sí mismos y a los demás.